comenzar, cuéntanos qué tipo de empresas cubres y cuál es tu visión general del sector. Mira, mi equipo cubre 3 industrias diferentes, si lo quieres separar así. Conglomerados, dentro de conglomerados vemos algunos conglomerados como Grupo Carso y las empresas automotrices como Nemak y GISA. Adicional vemos el sector de materiales de construcción que trae las cementeras, Cemex, GCC, Moctezuma y la MOSA que es cerámicos y adhesivos. Y como tercer sector es telecomunicaciones, entretenimiento, en donde vemos América Móvil, Televisa, Megacable, Águilas, que tiene el Club América. Entonces, son esos 3 sectores que cubrimos. Perfecto. Oye, México ha estado en el centro del debate político, con Estados Unidos alejándose de Asia. ¿Qué tan real ves el impacto de esa tendencia en las empresas industriales y de telecomunicaciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores? Pues mira, hay yo creo que cosas positivas y cosas negativas. Del lado negativo yo te diría telecom, algo de la fibra óptica, o por no decir gran parte de la fibra óptica que se trae en las empresas viene de Asia. Entonces ahí yo creo que sí hay un tema arancelario entre México y China, que de hecho ya ha estado saliendo en las noticias sobre la fibra óptica, pudiera haber un impacto en el CAPEX de las empresas de telecomunicaciones. Y por el lado industrial, yo creo que todo el tema de nearshoring yo lo veo como positivo, ¿no? Entonces, que vengan más fábricas a México, que tú le quites el porcentaje a las empresas chinas que importan a US y que México captura eso, lo hemos visto en empresas como GISA. Entonces, en la parte automotriz hay un beneficio directo. Y luego en la parte indirecta, pues muchas veces viene una fábrica, tienes que construir parques industriales, infraestructura para los parques industriales, eso te detona más residencial, más comercial, más oficinas. Entonces eso yo creo que en cemento también te da un beneficio, ¿no? Entonces, pensando en empresas cementeras que tienen exposición no solo en México, en la frontera, sino en la frontera sur de Estados Unidos, es un impacto doble hacia un nearshoring a México, reshoring a Estados Unidos. Buenísimo. Oye, otro tema que empieza a tomar fuerza es el Mundial del 2026. Como sabemos, México va a ser una sede junto con Estados Unidos y Canadá. Y como suele pasar en eventos de esta magnitud, se habla mucho del posible impacto que este evento puede traer en infraestructura, conectividad y también turismo, ¿no? Algunas proyecciones apuntan a mejoras en redes de telecomunicaciones, transportes, estadios y servicios urbanos. Pero también hay dudas sobre cuánto de esto realmente se puede traducir en beneficios para las empresas listadas. ¿Ves que haya inversiones o tendencias que realmente generen un impacto en los sectores de telecom o capital goods? Y también, ¿crees que este efecto sea duradero o más bien temporal? Yo pensaría que es más temporal. Sobre todo, o sea, es más marcado a lo mejor en la parte de construcción. Por ejemplo, las obras que están habiendo en Monterrey, el tren. Entonces, algunas remodelaciones, algunas adaptaciones a los estadios. No creo que sea material desde el punto de vista que creo que sea algo significativo para las empresas. Pensando en las empresas de construcción, ¿no? Por lo menos en las cementeras. En donde creo que sí es material es en empresas como Televisa o su participación en Televisa Univisión, que es la que tiene los derechos en México, ¿no? Entonces, en mundiales pasados, como en el 18, hemos visto que la parte de publicidad del mundial, adicional al sublicensing de esos derechos, es tan representativo que les dobla el crecimiento orgánico durante ese año, ¿no? Entonces, ahí es donde también es momentáneo, es un año, pero sí se vuelve un significativo para ese año, ¿no? Entonces, yo creo que del sector que vemos, Televisa sería en donde sí vemos algo material positivo, ¿no? Ok. Oye, y dentro del sector, ¿qué historia consideras que puede sorprender positivamente al mercado en los próximos trimestres? Definamos sorprender. Yo no sé si nos referimos más a la parte de resultados, lo que no está esperando el mercado. Yo creo que en ese tono, GCC creo que es una empresa que en los próximos 18 meses, por una expansión de una planta, en general creo que cuando sucede algo así es difícil
proyectar qué tantas sinergias puede traer eso, ¿no? Entonces, cuando yo veo los estimados del consenso, inclusive los de nosotros, veo que están conservadores en un spam de 18, 24 meses y que ahí sí pudiera haber una sorpresa en cuanto a resultados. Si te tuviera que decir a lo mejor 2 empresas que creo que van a empezar a reportar o que van a seguir reportando muy bien y que eso va a ser positivo para las historias, te diría que Cemex por un lado y Megacable por el otro. ¿Alguna razón en específico? Megacable trae una expansión que ya lleva 18, 24 meses, digamos que sacándole los frutos. Entonces empieza una época en donde esa expansión ya te empieza a bajar el CAPEX, generar más flujo, crecer el EBITDA. Entonces mayor flujo te va a abaratar más las valuaciones. Y es una empresa que también paga muchos dividendos, entonces ese dividendo se va a mantener o se va a incrementar. Y Cemex, si estás viendo después de 2 trimestres que el EBITDA se cae más de 10%, esperamos que en el 3Q el 3Q25 empiece a mostrar crecimientos de doble dígito, y esto entrando a un año en donde puede haber más construcción, es su segundo año de presidencial que también te da ese bump o ese beneficio en la demanda informal, puede mantener ese buen desempeño hacia adelante, ¿no?